Bienvenidos a nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Domingo 30 del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón para escuchar el mensaje que el Señor nos ofrece. Del Santo Evangelio según San Mateo. Habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es ya el domingo 30 del tiempo ordinario. Nuestro año litúrgico culmina en el domingo 34. Eso significa que poco a poco nos vamos acercando al final del mismo. Y por lo tanto, también al final del Evangelio y de la vida del mismo Jesús. Por eso, en estos últimos domingos, vamos a escuchar enseñanzas fundamentales para nuestra vida. Hoy le han preguntado a Jesús, nuevamente en ese contexto de la discusión con los escribas y fariseos, sobre el mandamiento más importante. Y es que es necesario recordar que en la tradición judía tenían más de 600 mandamientos. Y era necesario que alguien aclarara qué era lo importante y fundamental. ¿Y quién mejor para hacerlo sino nuestro Señor Jesucristo? Por eso recuerda Él cuál es el primer mandamiento. Y novedosamente une precisamente a ese primer mandamiento, que es el amor a Dios, el amor al prójimo. Así nosotros encontramos que el Señor ha dicho que el primero es amar a Dios, pero no es un amor cualquiera. Jesús ha querido poner como las bases, como los cimientos, ha querido poner como las columnas que van a sostener toda su doctrina. Y entonces ello será el amor, no cualquier amor, no un amor más, sino un amor con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas. Y es que el ser humano, cuando es capaz de sentir la presencia de Dios en su vida, de sentirse amado, de percibir el amor de Dios en su vida, tendría que corresponder. Digámoslo así, no habría necesidad de un mandato, sino sería precisamente la correspondencia, la respuesta cuando se siente y se percibe el amor de Dios. De esta manera, nosotros tenemos que recordar que lo primero y lo fundamental es tener a Dios en el centro de nuestra vida. Pero Jesús nos ha enseñado precisamente que no solo se trata de amor a Dios, se trata también de amar al prójimo. Es decir, si nosotros queremos aprender a amar a Dios y aprender a amar al prójimo, tenemos que ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo, su misma vida, es como si fuese una enciclopedia donde nosotros aprenderíamos a amar plenamente a Dios y amar también al prójimo. Por lo tanto, no podríamos pensar en una espiritualidad que ame a Dios, que despegue los pies de la tierra y olvidemos al prójimo. Y de la misma forma, no podemos pensar en una promoción humana, en sembrar los derechos de las personas, haciendo a un lado a Dios, olvidando a Dios. Esto es fundamental. Tiene una correlación perfecta. Y eso es precisamente lo que el Señor ha querido. Que nosotros pensemos y vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere. Por lo tanto, no podríamos estar conformes. No podríamos estar tranquilos solamente con nuestra misa dominical.
No podríamos estar solamente tranquilos haciendo la fiesta patronal. No podríamos estar tranquilos si traemos danzas, cohetes y todo lo que conlleva, si nos olvidamos del prójimo. No podemos estar tranquilos solamente si hacemos la caridad y nos olvidamos de Dios. Por eso, queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene que ser consciente que Jesús nos pone como en un espejo. Y el espejo, Él es Él mismo. Porque habla de amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, Jesús nos dice, como lo que a ti te gustaría que te hicieran, como lo que tú quisieras para ti mismo, así tienes que amar al prójimo. Y es que por eso el Señor nos ha amado primero. El Señor nos ha entregado a su Hijo Jesucristo. Y nos ha amado con un amor tan grande, tan superior, que quizá nosotros ni siquiera somos conscientes y lo imaginamos. Nos supera. Y como nosotros no podríamos así amar a Dios con ese amor que solamente procede de Él, entonces el Señor nos envía a amar a nuestro prójimo, a amar a aquel que está a nuestro lado. De manera entonces que así como el amor es renuncia, así como el amor es entrega, así como el amor es sacrificio, si nosotros queremos vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere, son las características que tenemos que dar hacia los demás. Son las características que nosotros tenemos que vivir constantemente, continuamente. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos del Señor en este domingo. Aprendamos a amarlo a Él. Dejémonos amar por Él. No es tanto lo que nosotros podamos amarlo, sino es primero dejar que Él nos ame, que Él transforme nuestra vida, que nosotros sintamos la caricia eterna de su amor para poder así amar, comprender y servir a nuestros hermanos. No solamente se trata de hacer caridad para amar, se trata primero de concientizarnos, de ser benevolentes, de querer y amar el bien para poder hacerlo a las demás personas. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo.